Hola a todos y bienvenidos a este capítulo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a un partner de Bitrix24, que es Hugo. Hugo, bienvenido. Te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros y por querer compartir tu opinión con nosotros, que es muy valiosa. Y el día de hoy tenemos dos temas muy importantes, muy actuales, que son la inteligencia artificial y el trabajo híbrido y remoto en las empresas y en el tema laboral. Entonces, pues Hugo, ¿qué te parece si comenzamos o si te quieres presentar y decirnos un poco sobre ti para nuestros oyentes? Hola, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Excelente. Nada, el gusto es mío. Muchísimas gracias al equipo de Bitrix24 por invitarme y contar conmigo para este podcast. Como dices, yo soy Hugo Miranda, nosotros somos Bit24, somos partners de Bitrix24 desde el año 2019 Ujú. y empezamos un equipo de 2 personas, ahora actualmente somos 8 y nos hemos ido pues especializando y formando y actualmente pues ya tenemos clientes en varios países. Excelente. Muy bien, bueno, entonces pues comencemos. Yo te voy a dar una breve introducción, no a ti, más que toda a nuestra audiencia, algo sobre unos datos para que entren en contexto y entiendan un poco del tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces te voy a leer un poco, qué es el trabajo flexible, como ya sabemos que es... según algunos datos, hemos recolectado algunos datos y según la WFH Research en abril del 2025 nos muestran que un 29% de las jornadas laborales en Estados Unidos se hacen desde casa. Y es una cifra que se ha mantenido estable. Pero hay algo muy interesante. Y parece que los trabajadores remotos dedican más horas, mientras que los híbridos tienen las jornadas más largas, pero con menos minutos productivos. Esto nos hace pensar que el trabajo flexible ha entrado en un equilibrio, pero no sin algunos retos. Entonces, para arrancar, hablemos de esta tensión. El trabajo híbrido, por un lado, aumenta la jornada laboral, ¿verdad? Pero los datos sugieren que podría reducir esta productividad. ¿Cómo pueden las empresas encontrar un equilibrio sano entre este tiempo que se invierte y la calidad del trabajo? Muy buena pregunta, Camilo. Vimos como después de la pandemia o durante la pandemia nos encontramos que todos tuvimos que empezar a trabajar en remoto y posteriormente a la pandemia muchas de las empresas se han quedado con un sistema híbrido, como tú dices. Y el año pasado tuve la oportunidad de participar en un evento donde hablábamos sobre recursos humanos con varios de nuestros clientes y vi que habían varios modelos. Habían empresas aún que no confiaban nada, pero la mayoría de empresas habían optado por un modelo híbrido, de 2 días a la semana de teletrabajo y pues los otros 3 días en la oficina, ¿no? Es importante que el equipo se encuentre también. Yo creo que tenemos que tener ese espacio donde estamos juntos, ¿no? Y podemos hablar y tal, y podemos tener nuestras reuniones, aunque luego pues apuesto más por ese tipo de sistema, un sistema híbrido de 2 días a la semana, aunque no desde el primer momento. Yo creo que es importante cuando se incorpora una nueva persona al equipo, que esté un tiempo, pongamos que sean 2, 3 meses trabajando con el equipo, que se acostumbre, que se integre y luego pues ya empezar con un modelo de unos días a la semana. Yo tengo la suerte de que mi equipo, eh, todos vivimos muy cerca del despacho y casi que prefieren trabajar aquí en la oficina, ¿no? Y considero que estando juntos somos más ágiles, eso es verdad, ¿no? Pero realmente también damos la opción y si algún día pues algún miembro del equipo quiere trabajar en remoto, pues tiene esa posibilidad y tenemos la suerte de trabajar con Bitrix24 que nos permite, tenemos todo nuestro día a día ahí y de esa forma tanto nosotros como muchos de nuestros clientes dan las gracias a las herramientas de Bitrix porque les permitió durante la pandemia pues empezar ese proceso de teletrabajo y ahora pues evidentemente no podemos empezar a teletrabajar si no tenemos las herramientas adecuadas.
y con las herramientas de Bittrex esto nos lo permite. Sí, sí, muy bien que quería resaltar eso mismo. Creo que mucha gente sabe y se dio cuenta de ese boom, ese momento en el que la pandemia nos abrió los ojos y no tanto a nosotros, a las empresas como tal, de que se vieron obligadas, casi por decirlo así, a que los trabajos tenían que ser remotos, porque no había otra forma. La pandemia nos obligó prácticamente y nos trajo cosas buenas como también malas y de esto como es lo que vamos a hablar ahora. Muy importante lo que decías de que el contacto también entre el equipo es muy importante y se siente, ¿no? Se siente cuando el equipo trabaja junto. Bueno, si bien el trabajo remoto sigue siendo muy popular, ¿verdad? Vemos que la demanda de puestos 100% remotos ahora está bajando. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro del trabajo? ¿Crees que los modelos híbridos serán una nueva normalidad o solo es una medida temporal? Yo creo que es una nueva normalidad. También hay que tener en cuenta que hay perfiles muy concretos que es muy difícil de encontrar en tu ciudad, ¿no? Donde tengas muchas veces tu oficina. Entonces no te queda otra solución que buscarlos fuera, ¿no? Y esos puestos también están más valorados. Hay puestos que están muy valorados. Yo tengo el caso de un familiar mío que después de la pandemia se vino a trabajar pues, donde estamos, estaba en Madrid, se vino a trabajar ahora cerca de casa y se ha quedado ahí. Y uno o sea, no le dio la opción a la empresa de volver. O sea, ya directamente él dijo que si le hacían volver a trabajar a Madrid, que no iba a continuar en el puesto. Entonces, muchas veces las empresas nos encontramos con eso, que no tenemos otra solución si queremos buscar perfiles muy concretos y de calidad que aceptar el teletrabajo. Entonces, considero que los modelos híbridos han venido para quedarse. Habrá casos en los que sea por un tema de aprovechar el tiempo, ¿no? Porque también se valora mucho eh, el hecho de no tener que desplazarse hasta el despacho, y en otros casos hay modelos que son 100% en remoto cuando son perfiles tan concretos que hay que adaptarse, porque hoy en día yo considero que para elegir una empresa no solo está la parte económica, sino que hay otros factores y entre ellos hay este, ¿no? Y esta nueva generación valora más muchas veces otros factores que no solo el económico, sino el hecho de pues, tener ese modelo flexible, el trabajo remoto y otras cosas, ¿no? Que se valoran más para que el equipo no rote tanto. Es muy importante en nuestro caso, por ejemplo, no tener mucha rotación, ¿no? Porque se va el conocimiento y eso pues, es una pérdida importante, ¿no? Siempre que se va un miembro del equipo. Sí, 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 es verdad. Totalmente de acuerdo. Siempre hay empresas que también tienen que adaptarse a ciertas circunstancias de algunos especialistas que son complicados de encontrar en el ámbito o en el área en donde están, que se adapten a ese parámetro híbrido, porque estos especialistas también saben y hacen uso de su condición para poner sus mismas condiciones ante las empresas. Entonces, son casos que los hay excepcionales, pero sí, puede que sea una nueva realidad, como dices tú, para quedarse el concepto de trabajo híbrido. Bueno, y ahora quiero que tú también me cuentes en tu experiencia cuáles son los mayores mitos o los conceptos erróneos sobre los trabajos remotos. ¿Cómo has logrado desmentirlos y cómo hacen que las empresas los omitan? Los mayores mitos del trabajo remoto es muchas veces que el equipo no, o sea, las personas que trabajan en remoto no están 100% enfocadas en el trabajo, ¿no? Yo creo que, y me he encontrado muchos clientes que me lo comentan, ¿no? También otras empresas que están optando por el trabajo remoto, que incluso consideran que los miembros del equipo le dedican más horas al trabajo que estando en la oficina. Entonces yo creo que el gran mito es ese, ¿no? Muchas veces de roles, de pensar que los miembros del equipo en ese momento no están trabajando. Ahora, siempre es importante
tener las herramientas adecuadas para medir eso, ¿no? Para saber realmente qué están haciendo y que la productividad pues, se mantenga. Eso es lo más importante. Es correcto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y centrándonos en estas herramientas, como dices tú, ¿qué cambios claves has observado en tus clientes después de que implementan el uso de Bittrex 24 para su entorno de trabajo remoto? i324, la gran ventaja es que centraliza la mayoría de funcionalidades que necesita una empresa en su día a día. Entonces, si tenemos una buena herramienta de comunicación interna en un solo sitio, tenemos los canales de comunicación de los clientes también centralizados ahí. Tenemos la herramienta del control del tiempo, las tareas, las bases de conocimiento por si tenemos que consultar algún tema importante de nuestro día a día. El feed de noticias, o sea, tenemos muchas funcionalidades que nos permiten pues, centralizar todo lo que necesitamos para nuestro teletrabajo. Y de hecho, tenemos que acostumbrarnos a usarlas porque muchas veces cuando no estamos teletrabajando, incluso en el mismo despacho, hay que optar por ellas para no interrumpir, ¿no? Porque hay mucha mala costumbre algunas veces de si tienes que comentarle algo a algún miembro del equipo, pues levantarse, ir a la mesa e interrumpirle. No, Sí. intentemos no interrumpir, tenemos el chat, lo ponemos en el chat o le creamos una tarea y si realmente es algo importante o tenemos que montar algo, pues se hace, ¿no? Pero hay que intentar eh, al mínimo, ¿no? Esas interrupciones y para eso tenemos las herramientas de Bittrex que nos lo permiten. Sí, correcto. Y importante que funcione de manera correcta. Y lo que le da más alma también al equipo, cuando funcionan de manera correcta, también el equipo siente que trabaja de manera correcta y más, hay más creatividad también a veces en estos casos. Y quisiera que también me comentaras un poco si sabes o tienes algún caso de tu experiencia que sepas de algún cliente que haya superado algún tipo de crisis o sí que la haya superado utilizando las herramientas de Bittrex 24 e implementándolas en su trabajo. Sobre todo, la mayoría de ellos vienen de las crisis de la pandemia. Ahí es donde más inputs tuvimos de clientes que, me acuerdo un cliente que me lo repite aún hoy en día, que gracias a Bittrex 24 pues pudo superar toda esa parte de la pandemia, ¿no? Y esa fue realmente, yo considero, la gran crisis, ¿no? Que fue la oportunidad para nosotros. Nosotros no paramos, ¿no? Ahí. Entonces, fue realmente el boom y gracias a las funcionalidades de las herramientas de Bittrex pudimos superar esa. Yo creo que es lo más importante. Es la más destacada de los inputs que tenemos de los clientes. El hecho de la pandemia de empezar con el teletrabajo, ¿no? Tenerlo todo centralizado ahí. Sí, yo creo que también el hecho de que no muchos estaban informados sobre cómo implementar en esos momentos, porque fue abrupto, ¿no? Fue como de un momento a otro en que te dijeron, tienes que trabajar desde casa, mira cómo puedes trabajar y desarrollar tus tareas, cómo podemos comunicarnos con el equipo, un caos, más trabajo, más estrés, y cuando tenemos un tipo de herramientas como esta, que está lista para implementarse, que es fácil, que es entendible, es una ayuda y creo que sí, como dices, en ese caso específicamente la pandemia era como lo perfecto, lo que se necesitaba para poder desarrollarse y hacer esa transición, ¿no? Hacia lo híbrido, por decirlo así. Para poder dar el empujón y que luego pues también el hecho de empezar a trabajar muchos de nuestros clientes con un gestor de tareas, ¿no? Que muchas veces la mayoría de clientes vienen de otro tipo de herramientas como Excel o que no lo tienen tan organizado y dar el paso a un gestor de tareas con todo organizado, los grupos de trabajo, que cada miembro del equipo sepa lo que tiene que hacer, que tenga sus fechas límite, toda la información en cada una de las tareas. Eso también es un gran apoyo y los clientes lo valoran mucho, este paso, ¿no? Sí, ese empujoncito, como dices, el que se vivió desde aquella época.
Bueno, y quisiera que también me contaras si tuvieras que elegir o si tienes alguna preferencia sobre una herramienta de Bitrix 24 que haya sido como el eje principal en este cambio del trabajo híbrido que se ha implementado al día de hoy. ¿Cuál sería esa herramienta y por qué? Consideramos que hay muchas. Realmente cada una de las áreas de Bitrix tiene algo que nos da, que nos va mejorando ese día a día. En la parte de comunicación interna, el hecho de tener ya las videoconferencias integradas dentro de Bitrix, eso nos aporta muchísimo. Estamos ahora esperando en la próxima versión que aparezca también la inteligencia artificial ya incorporada para resumir las reuniones. Eso también va a ser un paso muy importante. El hecho de los open slots, ¿no? Para que los clientes puedan reservar las citas con nosotros, también muy importante. Las integraciones de los canales de comunicación, nuestros clientes lo valoran mucho, ¿no? El hecho de tener WhatsApp integrado, de tener la telefonía integrada, con el resumen de llamadas ahora, ¿no? También cada parte de Bitrix tiene algo ahí que dependiendo del cliente, pues nos lo valoran más, otros menos, dependiendo mucho también de su actividad principal, ¿no? Ahora mismo, pues sobre todo los clientes que trabajan con tareas, que dan el paso a las tareas y luego montamos los flujos automatizados que se cree pues, una tarea, luego se finaliza la tarea, se envía un correo, todo ese tipo de procesos ayudan muchísimo y en definitiva ahí es cuando ya dan el salto, ¿no? Y que valoran mucho el hecho de tener todos sus procesos internos digitalizados. Ese es el paso final, pero bueno, hay que ir dando pasitos porque dependiendo mucho del nivel de digitalización de cada cliente, vamos más rápido o más lento. Tenemos que darle un acompañamiento superior y, y ahí es donde ellos, pues, unos valoran más unas funcionalidades y otros otras, ¿no? Pero cada una de ellas, o sea, Bitrix tiene muchas áreas donde los clientes lo valoran. Sí, sí, es verdad. Es complicado también pensar que una sola herramienta puede ser como el eje principal cuando hay tanta diversidad de clientes, empresas y personas que utilizan la plataforma y en tu experiencia con todos los usuarios y los clientes que tienes, me imagino que todos tendrán una diversa opinión de la herramienta, ¿no? Entonces sí, comprendo que todos forman un un complemento entre sí y hacen de Bitrix algo complementario para su trabajo. Bueno, y quisiera que también me contaras, ¿cómo crees tú que evolucionará este tema del trabajo híbrido? ¿Qué futuro le ves? ¿Cómo pueden las empresas prepararse para este futuro que viene, para las nuevas generaciones venideras? Las nuevas generaciones, como te decía antes, valoran otro tipo de factores que no solo el económico. Entonces, la flexibilidad y el trabajo más por resultados, ¿no? Que por tiempo, ¿no? Entonces, como empresas, les tenemos que dar a esas generaciones otro tipo de ventajas para que seamos atractivos para ellos, ¿no? Entonces, hay que adaptarse dependiendo mucho de nuestro contexto, de dónde estemos, pero sobre todo pues darles esa flexibilidad a nivel de tiempo, ¿no? Valoran mucho más, eso sí que no lo encontramos, esos tipos de perfiles valoran mucho más el tiempo, ¿no? Muchas veces que solo la parte económica, ¿no? De que puedan estar 100% contigo, pero luego tengan esa flexibilidad de horaria, ¿no? La flexibilidad a nivel de trabajar desde diferentes sitios y hay que ir más hacia un tema de resultados, ¿no? Que tener herramientas para medir, ¿no? Y creo que va más hacia ahí, ¿no? Que tener un tema de horarios y cumplir un horario fijo, ¿no? Digamos. Sí, eso creo que sí, la mayoría de las empresas es hacia donde están apuntando y a donde va la tendencia, ¿no? Que es como ese manejo del tiempo también que se busca calibrar, que siempre es como algo muy complicado en cualquier empresa, ¿no? Bueno, ahora quisiera que pasemos un poco a hablar más específicamente del tema de la inteligencia artificial, porque es un tema fascinante, es un tema actual que está en todos lados, es un tema que no se puede pasar por alto.
en todos los trabajos y en la vida diaria cotidiana, todo el mundo la está utilizando, se está utilizando y se sigue desarrollando para el uso en las labores cotidianas. Y respecto a este tema, pues para empezar con esta tanda de preguntas, quisiera que me contaras cómo crees que la inteligencia artificial está cambiando fundamentalmente la forma en que los negocios se desarrollan hoy en día. Si estamos viendo un cambio gradual o ya no se está viendo esa tendencia tan alta como ese auge que había con con la inteligencia artificial como un par de años atrás. Yo te puedo hablar desde nuestra experiencia, lo que nos están demandando los clientes, en lo que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial viene para automatizar procesos repetitivos. O sea, nos vamos a encontrar que muchos procesos que no aportan valor los va a sustituir la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial nos va también a ayudar mucho en lo que es el análisis de los datos. Cuando estamos manejando muchos datos, pues vamos a tener la inteligencia artificial para darnos ese apoyo. Entonces, yo creo que realmente ahora es donde ha venido, o sea, hubo ese boom hace 2 años, como comentabas, pero yo creo que ahora es cuando vamos a aterrizar y empezamos ya a implementar la inteligencia artificial en procesos muy concretos. Es donde estamos encontrando ya en clientes que te piden pues automatización a nivel de chatbots, a nivel de chatbot para telefonía, agentes para que te den pues, resultados o que puedas tú hacer consultas, ¿no? En grandes volúmenes de información y que te dé resultados. Y viene para eso, para reemplazar tareas repetitivas, sobre todo, ¿no? Empezando por ahí. Ajá, correcto, sí. Precisamente sobre eso quería hablar un poco más sobre un caso más específico. Quisiera que me contaras en tu experiencia en estos años, en lo que ha pasado con la inteligencia artificial, si tienes algún caso en donde hayas visto que la inteligencia artificial integrada a las soluciones con Bitrix 24 haya ayudado o sea más pedida en algún proceso específico por parte de los clientes. Nos hemos encontrado en algunos casos, tengo concretamente un cliente que consiguió pues, sustituir, o sea, reemplazar, colocar en un departamento donde habían 5 personas, Ujú. automatizar la creación de los presupuestos, de las cotizaciones de sus clientes. Entonces, tenía 5 personas que se dedicaban únicamente a eso, a crear esas cotizaciones y eso lo ha conseguido sustituir gracias a la inteligencia artificial. Lo que comenta es que ha podido colocar esas personas en atención al cliente y la parte de la creación de las cotizaciones, automatizarla a 100%. Y gracias a la inteligencia artificial, a tener toda la información, son cotizaciones complejas de desarrollar y estamos en ello. Y ahora pues también tenemos algún otro cliente que estamos desarrollando chatbots para atención al cliente, o sea, de un Ujú. cliente que tiene que dar respuestas a temas de garantías, de productos, de información de productos y estamos ahora trabajando en ello para automatizarlo al máximo. Perfecto, sí. Esto creo que se ve muy a menudo actualmente en estas empresas que toman estas decisiones, que son decisiones importantes y que hay que saberlas tomar, ¿no? Hay que analizarlas. Y hablando ahora de un poco de pequeñas empresas o medianas pequeñas empresas, especialmente aquellas que dudan sobre la implementación de la inteligencia artificial, ya sea por costos, ya sea por la dificultad. ¿Qué les dirías tú a estas empresas para cambiarle este tipo de mentalidad? Porque sabemos que se implementa para un bien, no para un mal, para hacer todo más complicado, sino para hacerlo más asequible. ¿Qué les dirías tú para convencerlos que se Yo monten les, en el carro? yo les diría que empiecen por procesos pequeños. Yo creo que al final estamos hablando es como cuando empezamos a digitalizar una empresa con Bitrix 24. Lo recomendable es empezar por un proceso sencillo y poco a poco ir mejorando, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día ya no es cara, o sea, incluso con Bitrix 24 ya tenemos el Copilot en Bitrix, donde ya tenemos muchas funcionalidades
que ya nos ayudan, ¿no? Y no es un tema realmente muy costoso. O sea, tú puedes integrar la telefonía con Bittrex24 y actualmente ya con el Copilot ya tenemos la transcripción de las llamadas y tenemos un resumen de las llamadas, la evaluación de la llamada con el análisis digamos, del prompt que tú le das a la llamada. Este paso ya te ahorra un montón de tiempo, porque si tú tienes que ir a la ficha de un cliente y consultar eh, todas las llamadas y escuchar la llamada, imagínate una llamada de 10 minutos, 15 minutos, solo con el hecho de ir al resumen ya tienes ahí mucha información, ¿no? O el hecho de irte al Copilot y redactar un texto o resumir un texto, ¿no? Pues todo ese tipo de automatizaciones, empezar por algo pequeño y poco a poco pues ir ampliando, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, que tenemos que organizar primero nuestros procesos, estar un poco organizados para luego adoptar la inteligencia artificial, porque al final, si empezamos a tener herramientas dispersas, no conectadas entre sí, claro, la información está en diferentes sitios y con Bittrex24, los partners, yo creo que tenemos una buena oportunidad de primero organizar los datos, colocar ahí la ficha del cliente, los leads, los deals, las cotizaciones, las interacciones del cliente y a partir de ahí empezar a adoptar pequeños procesos, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, hay muchas empresas que, por el contrario, se van, por decirlo así, de cabeza a la inteligencia artificial y quieren aplicarla en todos los procesos y nadie está totalmente actualizado de cómo funciona una herramienta y no funciona una herramienta, no funciona la segunda, no hay coordinación, no hay orden y esto conlleva que, por el contrario, en vez de adoptarla de manera gradual, la tomen de manera bruta y la dejen a un lado porque creen que no funciona y como dices tú, sí, es la mejor manera, creería yo, en cómo se pueda adaptar una empresa al uso de la inteligencia artificial, que no es nada fácil tampoco, ¿no? Hay que saberla comprender, saber ver los datos. Mucho trabajo. Lo más importante creo que es también organizar primero bien los datos y a partir de ahí, si tienes los datos bien, como en este caso en el CRM, luego poco a poco ir implementando. Y como tú dices, al final es un trabajo. Nosotros ahora estamos trabajando con chatbots de voz vinculados en telefonía también, que pueden hacer llamadas y cualificar leads, que eso también es un tema muy interesante y lleva su tiempo. Hay que dedicarle un tiempo a afinar bien el chatbot porque si no también tiene sus errores y si pones en marcha un sistema con errores, pues no funciona, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso, testear las cosas bien, integrar y en eso estamos ahora mismo. Sí, correcto. Sí, la paciencia ante todo, ¿no? Eso es. Todo lo bueno toma tiempo, dice, ¿no? Entonces, si hacemos las cosas bien con tiempo, seguro que los resultados siempre serán positivos. Y también quiero que me comentes aquí, hablando de este tipo de herramientas, si has notado si hay algún tipo de herramienta que utilice la inteligencia artificial de Bittrex24 que los clientes la pasen por alto o que no sepan que existe, que a veces no sepan qué es. Yo diría que la parte de los resúmenes de tareas es una funcionalidad bastante práctica. Cuando tenemos tareas con muchos comentarios, muchas veces pues tenemos que empezar ahí a leer tal y tienes una funcionalidad ahí que te resume todos esos comentarios. Esa sería una funcionalidad que destacaría. Y luego también los flujos de tareas, aunque ahí sí que ya veo que algunos clientes los están usando, ¿no? La parte de distribuir las tareas en los flujos y el flujo ya analiza a quién tiene que asignar la tarea, ¿no? De forma automática o los problemas que tiene el flujo en ese momento, si el flujo se retrasa, la eficiencia del flujo. Esa parte es la que yo destacaría como una funcionalidad que aún no se le da mucha importancia y creo que se debería usar más. Y la que más les gusta muchas veces a nuestros clientes es la parte de la telefonía con el resumen de la llamada. Esto es un tema que gusta mucho, la redacción de correos, etc., ¿no? Toda Sí, esa sí. parte.
Sí, como en todo, es también como a veces prueba y testeo, en donde hay que ayudar a los clientes a que la utilicen, que no tengan miedo de utilizarla, porque si no la utilizan nunca, no van a saber cómo funciona en realidad. Y cuando comienzas a utilizarla más seguido, vas a ver la utilidad en sí, Eso es. descubrir cuál es el punto fuerte de cada punto y así utilizarlo de manera más eficiente, que es a lo que nos conlleva el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que nos ayuda un poco a reducir el, el trabajo en sí, el tiempo que nos toman algunas tareas en hacer. Eso Y es. ah, hablando sobre algunas funcionalidades también de Bitrix 24, por ejemplo, hablando sobre el miedo que le tienen a la inteligencia artificial de que reemplace los puestos de trabajo o que reemplace completamente el personal. En tu opinión, eh, ¿qué tan cierto puede llegar a ser esto? ¿Qué opinión tienes tú sobre este tipo de comentarios que es muy común actualmente porque pues tampoco sabemos cuál es el alcance de toda la inteligencia artificial? Hay diferentes inteligencias artificiales que funcionan de diferentes maneras. ¿Cómo abordas tú esto y cuando tienes a tus clientes de pronto te llegan con preguntas diciendo, "Oh, quiero sacar a todo mi personal y ponerlo con inteligencia artificial"? Bueno, vamos a ver, hay puestos que realmente los reemplazará. Por mucho que queramos ser políticamente correctos, eh, lógicamente, pues los puestos de trabajo de menor valor, los que no aporten valor, que sean automatizables, pues la IA los va a reemplazar. Pero también luego hay la parte positiva y es que se van a crear nuevos puestos. Pues habrán puestos de pues para entrenar la IA, para configurar bien la IA, configurar los chatbots, ¿no? Configurar cómo tenemos que organizar la información. Entonces, es como todo, al final van a haber cambios y los puestos que no se adapten a la IA o que no tengan tanto valor, pues efectivamente yo diría que ahí no hay nada que hacer, pues se van a automatizar y la IA los va a reemplazar. Ahora bien, ahí hay una oportunidad. Entonces lo que tenemos que hacer todos es formarnos. Las empresas tienen que dar mucha formación a sus equipos para que sepan usar la IA, porque la IA lo que nos va a hacer es nos va a ayudar. O sea, lo que no podemos quedarnos es como estamos, ¿no? Tenemos que evolucionar y tenemos que aprender a usar la IA para que nuestro puesto de trabajo pues tenga más valor y ahí es donde yo veo que vamos hacia ahí, o sea, formación y adaptación. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que cambiarse un poco ese chip de ver a la inteligencia artificial como una enemiga, ¿no? Hay que más bien tomarla como una amiga, tomar lo bueno, asociarse y actualizarse, porque en sí, sí cambia, como tú dices, hay una realidad y es que sí muchos puestos van a quedar obsoletos porque va a ser Eso mucho es. mejor, mucho más fácil realizarlos con inteligencia artificial, pero esta persona puede capacitarse para otro tipo de cosas en la empresa que sí sean de valor, que le den realmente el valor y que no necesariamente quede una persona sin nada que hacer. No creo que esto suceda si la No, persona o la empresa la ayuda a capacitarse y a guiarla. saldrán nuevos roles dentro de la empresa, seguramente, y para eso también, como digo, hay que formar a los equipos para que la gente pues entienda y sepa usar la IA para beneficiar a su puesto y que vaya mejorando, ¿no? en su día a día. Sí, definitivamente. Ese es a lo que deben apuntarle muchas empresas y que creo que están en desarrollo. Muchas de ellas esto desarrollando porque tendrán que haber nuevas áreas, ¿no? Como hay la área de contabilidad, de finanzas, tendrá que haber un área ahora nueva en todas las empresas que se dedique y que las hay, ¿no? Que se dedique a este tema del desarrollo específicamente para su nicho de cada empresa. Entonces, Eso sí, es. es donde cada empleado tiene que ver su punto fuerte y por dónde quiere dirigirse. Y quiero preguntarte también sobre los resultados. Si has visto en lo que has trabajado en este tiempo con la inteligencia artificial y con la plataforma, algún tipo de caso de éxito que hayas visto utilizando la inteligencia artificial empleada para solucionar, para ver casos de éxito, o cómo lo has visto que las empresas lo han tomado para mejorar sus procesos. Como te decía, pues en la parte
de lo que estamos justamente trabajando ahora, ¿no? La cualificación de leads, ¿no? El hecho de recibir un formulario web y que la IA llame de forma automatizada por teléfono y que sea capaz de establecer una conversación con ese lead, hacer una serie de preguntas. Imagínate que fuera el caso de un lead de un cliente que está interesado en Bitrix 24, pues que le pregunte el número de empleados, el sector de actividad, en lo que están trabajando y que agende una cita. O sea, esos pasos ya ahorran mucho tiempo, porque no tienes que tener una persona llamando y agendando la cita, sino que directamente ya te va llenando de citas tu calendario. Hay como un caso así que tú me digas o que recuerdes reciente de que hayas visto que ha sido como el boom en que se haya disparado ese, por ejemplo, leads de ventas o en que la implementación de una herramienta específica le haya dado un gran resultado a algún cliente tuyo últimamente. En el sector real estate, esto Ujú. se está haciendo ya con algún cliente nuestro, la parte esta de cualificación de leads, ¿vale? Y luego hay la otra parte que te comentaba antes, el hecho de la parte de las cotizaciones. Ese fue un caso también de éxito bastante importante de uno de nuestros clientes, de automatizar esa parte, ¿no? Y luego pues, pequeños procesos que hemos realizado. Si durante un proceso en Bitrix 24 hay que analizar un documento, pues tenemos pequeñas acciones ahí que ya hacen el análisis del documento y dan un resultado dentro del proceso de Bitrix 24. Son todo ese tipo de enfoques que depende de la necesidad del cliente, pues lo puede usar para comunicación externa, para agentes, ¿no? Que también hemos hecho alguna cosa con agentes, para un cliente, por ejemplo, que tenía que enviar, y lo hemos puesto en marcha, una cadena de emails. Hemos conseguido pues, que la IA nos redacte todos los emails y empieza a enviar pues, la cadena de emails a partir de una redacción que ha hecho previamente la IA, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí, correcto, sí, totalmente de acuerdo que en esos casos sí hay muchas empresas que toman esa herramienta en el momento adecuado y sus resultados, sus ventas, sus procesos se ven disparados porque saben en dónde deben implementarlo específicamente y no más porque sepan, ni quizá porque hay alguien como tu empresa, como ustedes, que los ayuda y se dejan guiar para poder obtener ese tipo de resultados. Y eso es muy, muy importante. No lo toman muchas veces en cuenta, creen que pueden hacerlo todo solo y que existen personas, existen empresas que pueden ayudarlas a desarrollarlo de una mejor manera y más orgánica. Eso Eso me es. parece sorprendente. Bueno, Hugo, para terminar, quiero hacerte una última pregunta sobre este tema que es muy emocionante, muy interesante, pero pues se nos extiende un poco. Quiero que me cuentes un mito que sepas de la inteligencia artificial aplicada a los temas laborales que se siga manteniendo hoy en día, que tú digas y que escuches quizá por todos los lados que la gente lo repite y que se vuelve como un mito, pero que tú sepas que no es tan verdad. Yo diría sobre todo que se hable de que la IA es para grandes empresas y yo diría que eso es falso, ¿no? La IA actualmente ya es accesible y es fácil de usar desde hoy mismo para cualquier tipo de empresa. Incluso diría que muchas veces lo tiene más fácil ahora una pequeña empresa que una gran empresa. Y es posible que en el futuro una empresa que puede facturar miles de millones y sea una empresa con un equipo muy pequeñito. O sea, al final la IA no es un tema de tamaño, es un tema del día a día, ¿no? De ver procesos, identificar mejoras e ir aplicándola, ¿no? Así que, bajo mi punto de vista, es eso. La IA está accesible para todo el mundo, no hay que tener miedo, hay que formarse primero y ser curioso, formarse, e ir dando pasitos. Y al final, pues es como un proceso de digitalización. Lo que pasa es que hoy en día todo va mucho más rápido y tenemos que estar siempre al día porque
lo que hoy funciona puede ser que dentro de un mes ya no funcione. Entonces hay que estar muy, muy al día de todo y ir informándose, y aún así siempre tenemos la sensación de que no estamos al día y que hay que estarlo. Entonces, estar informado, hablar, investigar y bueno, ir dando pasitos en pequeñas cosas. Sí, sí, es verdad, hay que ser un poco curioso, estar al día, al tanto, porque la información hoy en día se mueve de manera muy rápida, la información se tiene de manera inmediata, por decirlo así, y con cuidado, ¿no? Porque también hay información, mucha información falsa, hay que filtrar información, hay que formarse, como dices tú, con paciencia. Un equipo paciente forma empresas muy, muy, muy sostenibles. Y creo que eso es lo más importante también ahora, hoy en día, de tener ese tipo de cuidado con la implementación, que se haga de manera buena, pausada y con inteligencia. La inteligencia. Eso es, para eso está. Sí, sí. Bueno, Hugo, creo que el día de hoy hemos hablado de manera sorprendente. Me ha gustado todo lo que hemos hablado, lo que hemos compartido. Estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dices. Me encanta saber cómo has ayudado a muchas personas, a muchas empresas a desarrollarse, a implementar la inteligencia artificial, lo que se refiere a BTX 24 en su totalidad, que implementa la inteligencia artificial y hace parte de este tema que hablamos de los trabajos híbridos, ¿no? Que es la actualidad de hoy en día en prácticamente todo el mundo. Quiero agradecerte por estar con nosotros, por darnos tus opiniones, y espero poder volver a hablar contigo en otro tipo de temas o con estos mismos temas que son tan amplios. Y pues nada, a nuestros oyentes también muchísimas gracias por estar acá, por oírnos, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estés bien, Hugo. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.